ahí está. Bueno, los últimos dos autores de la bolilla 4, es decir, tipo son Habermas y David Harvey, digamos, ¿sí? Estos dos autores son recientes, es decir, tipo, actualmente se encuentran vivos y es decir, cada uno de ellos es decir, tipo, tiene una influencia central, digamos, en el pensamiento occidental, digamos, ¿sí? Habermas pertenece a la escuela de Frankfurt, Alemania, es decir, es un autor, digamos, que empieza a investigar, digamos, sobre lo que es la comunicación, digamos, y genera, digamos, una teoría que es realmente revolucionaria y que marca un antes y un después, digamos, en el entendimiento, digamos, o la comprensión, digamos, de lo abarcativo de esta teoría comunicativa, digamos, ¿sí? Es decir, forma parte de, si se quiere, uno de los filósofos, antropólogos, sociólogos más importantes, digamos, no solo del siglo XX, finales del siglo XX, sino inicios del siglo XXI. En ese sentido, su teoría tiene una raigambre que nosotros la vimos acá en Bolilla 1 cuando entendíamos qué es el ser humano, cuando nos preguntábamos qué es el ser humano, qué es lo que define al ser humano, ¿sí? Algunos hablaban, digamos, de el pensamiento, bueno, así tipo, el pensamiento de pienso luego existo, es decir, tipo, es una frase de René Descartes, ¿sí? Otros entendían que lo que hace al ser humano es el trabajo, es decir, tipo, la condición humana, es decir, tipo, como sujeto modificador de la realidad en la cual vive a través del trabajo, es lo que caracteriza al ser humano, ¿sí? El trabajo como caracterización humana se lo puede ver, digamos, a Marx, es decir, tipo, o a otros autores, digamos, de ese tipo de origen latinoamericano, como, es decir, tipo, la doctrina peronista establece, digamos, que es decir, no existe otra persona que el trabajador, digamos. Entonces, es decir, el trabajo como elemento definitorio del ser humano es un elemento central, digamos. Otros hablan, digamos, al ser humano como un sujeto político. Aristóteles hablaba del son politikon, ¿sí? El animal político. Entonces, indefectiblemente, ¿qué es lo que caracteriza al ser humano? La política, digamos, ¿sí? Si preguntamos a Maquiavelo, Maquiavelo también entiende que el ser humano es intrínsecamente un sujeto político, digamos, ¿sí? Otros, es decir, tipo, San Agustín, Santo Tomás, entendían, digamos, es decir, tipo, el concepto de la espiritualidad, es decir, tipo, para Santo Tomás, es decir, lo que hacía al ser humano era la perfectibilidad, o sea, esto de, es decir, tipo, haber sido, digamos, creado, es decir, con la capacidad de ser perfectible, digamos, ¿sí? San Agustín antes hablaba, es decir, algo similar que tenía que ver con haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa creación a imagen y semejanza de Dios es lo que nos hacía humanos, ¿sí? Vemos a Platón, y Platón, al igual que San Agustín, o en realidad San Agustín, al igual que Platón, entiende, digamos, el concepto del arjé, el tema del alma, ¿sí? El arjé para Platón, el alma para San Agustín, eran, digamos, el componente inmaterial, lo eterno, lo inmutable, lo perfecto, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cada uno de estos autores, ese tipo, va redefiniendo qué es lo que nos hace ser humanos. Si preguntamos a Foucault, para Foucault el ser humano es un sujeto basado en una relación de poder, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, lo que nos hace, es decir, característico y diferente a los animales es las relaciones de poder que se enmarcan dentro de una institución. Entonces, así podemos ver, es decir, otro montón de autores que venimos viendo, digamos, a lo largo de este programa de filosofía. Hegel, es decir, en el cual definía que es decir, el ser humano es un sujeto histórico, y entonces como sujeto histórico se debe a la historia, digamos, ¿sí? No era ni bueno, como decía Kant, esencialmente bueno, como decía Kant, o malo, como decía Hobbes, ¿sí? Con el Leviatán.
Otra definición del ser humano, es decir, tipo, la podemos encontrar con Rousseau, es decir, tipo, lo que nos hace humano es la libertad. Otra definición con respecto a qué es lo que nos hace humano es la de John Locke, que es la individualidad o el egoísmo, digamos. Entonces, indefectiblemente, cada uno de esos componentes hacen, digamos, un elemento diferenciador, digamos, del ser humano del resto, digamos, ¿sí? Pero el elemento central que encuentra, digamos, Habermas, que es el autor que nos convoca, es el tema de la comunicación. A través de la comunicación, el ser humano establece relaciones de poder, a través de la comunicación, el ser humano trabaja, a través de la comunicación, el ser humano ejerce la política, a través de la comunicación, el ser humano ejerce la ciencia, o sea, es el pienso, luego existo. Es decir, a través de la comunicación, es decir, tipo, hace religión, o, es decir, tipo, o tiene fe, digamos, o indefectiblemente, es decir, tipo, la comunicación es el elemento, es decir, tipo, aglutinante de todos esos componentes o esos caracteres únicos del ser humano. Entonces, a través de la teoría comunicativa, lo que hace Habermas es define, digamos, o ve, es decir, tipo, toda la construcción de la realidad a través de un plano comunicativo. Entonces, en ese sentido, ese plano comunicativo se divide en dos grandes grupos, es decir, en principio en dos grandes grupos. Uno es lo que es la comunicación formal y otro es lo que es la comunicación informal. Estoy buscando mi apunte porque ahí se va, es decir, cada vez que va subiendo el nivel Habermas, es decir, tipo, se va haciendo cada vez más complejo, digamos, ¿sí? Y más complejo de explicarlo, digamos. Bueno. En ese lenguaje, o en esa comunicación que él divide, digamos, el formal e informal, en realidad él habla, digamos, de que, es decir, lo que define la comunicación tiene que ver con un interés. Y entonces, cuando hay un interés técnico, el lenguaje va a ser esencialmente formal. En cambio, cuando el lenguaje, ese tipo, es informal, tiene que ver con un interés pragmático, es decir, con la praxis, con el día a día, digamos, y no con el mundo, digamos, de lo que es el trabajo, sino que el mundo de lo que él llama el mundo de la vida, literalmente es un concepto que él desarrolla, digamos, mundo de la vida, entre comillas, si quieren poner, ese tipo, es todo aquello que no pertenece al mundo técnico o al mundo del trabajo, digamos, ¿sí? Y finalmente, una postura intermedia o un nexo de comunicación entre ambos mundos, que es el de el lenguaje emancipatorio, digamos, ¿sí? Entonces, es decir, tipo, tenemos tres grandes componentes, en realidad dos grandes componentes y uno que se ubicaría, digamos, en una postura intermedia entre ambos, digamos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el aspecto técnico, formal, por otro lado tenemos el aspecto informal y esencialmente pragmático, y la comunicación entre ese mundo técnico y el mundo pragmático está, digamos, es decir, el lenguaje emancipatorio, es decir, tipo el lenguaje de la liberación, digamos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene, digamos, diferentes métodos para poder comprender o entender, digamos, ¿sí? El lenguaje técnico va a tener esencialmente un lenguaje de tipo inductivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Va a utilizar la inducción, va a partir de elementos concretos y va a ver qué es lo que dice, es decir, la norma general, ¿sí? Es decir, tipo, es decir, yo estoy trabajando y, es decir, tipo, y mi trabajo, sea cual fuere, es decir, tipo, estoy trabajando en la realidad y es indefectiblemente necesito remitirme a cómo debo actuar o cómo debo ejercer ese trabajo, digamos, ¿sí? Así sea mecánico, así sea un médico, así sea un abogado, así sea un arquitecto, así sea un repositor de supermercado, indefectiblemente hay una forma en la cual me debo comportar en el trabajo. Entonces, ante esa situación concreta que presenta el trabajo, es decir, tipo, me tengo que remitir a un esquema general. Entonces, ese método es el inductivo, digamos, ¿sí? Parto de premisas
particulares y voy hacia lo general. Cambio en el mundo práctico o pragmático, el no técnico, el mundo de la vida, lo que él llama mundo de la vida, voy a utilizar el método de la deducción, digamos, ¿sí? Es decir, el método deductivo, es decir, parto de leyes generales y lo ejerzo al caso en particular, ¿sí? Entonces, es decir, tipo, en el mundo de la vida, es decir, tipo, es donde yo voy a cocinar porque tengo hambre y entonces indefectiblemente, por deducción, yo sé que si pongo algún alimento al fuego, lo voy a cocinar, ¿sí? Es decir, parto de una premisa general, cualquier cosa que se pone al fuego se cocina, entonces si pongo un alimento lo voy a cocinar. Y lo vuelvo al caso particular, ¿sí? De esa manera yo estoy actuando de manera inversa, ese tipo, al método inductivo que estoy en el mundo técnico o del mundo del trabajo, ¿sí? Y el método de la obducción, o sea, va a pertenecer, digamos, a ese campo de emancipatorio, ¿sí? El método obductivo, indefectiblemente, podemos algunas veces hacer deducciones y otras veces inducciones, digamos, para entender la complejidad, digamos, de ese mundo, digamos, de emancipación, digamos, ¿sí? De ahí que, es decir, el mundo técnico tiene una naturaleza esencialmente objetiva, ¿sí? Y va a pertenecer al mundo de las ciencias naturales, ¿sí? La objetividad pertenece al mundo de las ciencias naturales. La química, la física, la matemática es la misma en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos o en China, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, el lenguaje técnico objetivo lo vamos a encontrar en el mundo de la naturaleza. Mientras que ese tipo, el lenguaje pragmático es más propio, digamos, de la explicación, ese tipo, o del sentido, o de la ubicación teleológica. La ubicación teleológica es la ubicación finalista, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿sí? Entonces, efectivamente, la historia, o las ciencias políticas, o cualquier ciencia de tipo social, indefectiblemente va a ser de naturaleza subjetiva, contraria a esta objetividad, ese tipo de la química, de la física, de la matemática, digamos, ¿sí? Esa subjetividad hace que justamente pertenezca al mundo de la praxis o la práctica o la pragmática, todas esas ciencias de tipo social. ¿Por qué es importante? Porque las ciencias políticas son una ciencia social. Y entonces, indefectiblemente, no parten de una base objetiva, sino parten de una base subjetiva, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros contamos, cuando nosotros relatamos, estamos, digamos, orientando ese tipo, esa comprensión o ese entendimiento hacia un lado, digamos, ¿sí? Y entonces, indefectiblemente, parte de nuestra subjetividad, digamos, ¿sí? No es la misma la historia, ese tipo, contada en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa o en China, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente si le aplicamos esto a la teoría que estuvimos viendo de Bourdieu, es decir, van a haber diferentes actores que van a hacer que las historias contadas sean diferentes, digamos, ¿sí? En esa construcción, digamos, de lo que es el mundo técnico, de lo que es el mundo informal, de lo que es el mundo del trabajo, de lo que es el mundo de la vida, ese tipo, el mundo no laboral, ese tipo, es donde se construye justamente esta conexión, digamos, que tiene que ver con el lenguaje emancipatorio o de liberación, el método obductivo y finalmente, es decir, la comprensión de lo social, digamos. Lo social, es decir, ya no lo hago yo de manera individual, es decir, digo, no soy yo el que está trabajando o el que está, digamos, viviendo, sino, es decir, en esa construcción de la liberación, indefectiblemente utilizo o convivo con otros. Y entonces, indefectiblemente, ese espacio ya no es de tipo subjetivo o objetivo, que lo puede ser el individuo, sino que estamos hablando de una construcción social intersubjetiva. ¿Qué significa esto de intersubjetivo? Y
justamente se refiere a que la construcción del mundo social tiene que ver con el otro, ¿sí? No estamos hablando ya del mundo del trabajo o el mundo de la vida, sino el mundo social, digamos, ¿sí? Esa conexión o esa intersubjetividad con el otro es lo que va a llevar, digamos, a la comprensión, digamos, del lenguaje emancipatorio, ¿sí? El lenguaje emancipatorio indefectiblemente necesita conectar con otro. Si no hay conexión con otro, ese tipo, no puedo tener un lenguaje emancipatorio individual, digamos, ¿sí? De esto es que ¿cuál va a ser la relación entre la filosofía y la ciencia? Justamente la filosofía y la ciencia se van a ir conectando, es decir, en esto de el mundo subjetivo, objetivo e intersubjetivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Objetivo cuando estamos dentro del campo de las ciencias naturales, matemática, física, química. Subjetivo cuando estamos, digamos, dentro de las ciencias sociales o explicativas, el tema de la historia, y intersubjetivo, indefectiblemente relacionados con otro, digamos, ¿sí? Entonces, filosofía y ciencia, en la primera, digamos, en la objetividad, se conectan por el positivismo lógico, ¿sí? El positivismo lógico en el cual te establece, digamos, es decir, la lógica matemática, la lógica de los químicos orgánicos y de los químicos inorgánicos, la lógica de la física, ese tipo. Entonces, ese positivismo lógico pertenece a ese campo filosófico-científico. El otro campo filosófico-científico es el de el entendimiento, la lingüística y la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver, digamos, con la comprensión, digamos, ¿sí? Es decir, tipo la interpretación. Entonces, esa interpretación, es decir, esa es la palabra hermenéutica, después la pueden buscar, es decir, tiene que ver con las diferentes interpretaciones, digamos. ¿Por qué? Porque justamente parte de la subjetividad, ¿sí? Y de ahí la interpretación hermenéutica, digamos, de la ciencia, digamos. Y finalmente, ese mundo intersubjetivo, ¿sí? Del lenguaje emancipatorio con el método de la abducción, tiene que ver con el racionalismo crítico, ¿sí? ¿Qué es el racionalismo crítico? De todo lo que nosotros vimos, de todo lo que nosotros leímos, de todo lo que nosotros comprendimos, ¿qué es lo que sirve para entender nuestra realidad? ¿Sí? Cuando hablamos de nuestra realidad, no estoy hablando, digamos, de la realidad individual de cada uno, sino de la realidad intersubjetiva de todos, digamos, ¿sí? Entonces, la ciencia, es decir, en ese mundo relacional intersubjetivo, indefectiblemente tiene que ver con el racionalismo crítico, ¿sí? Indefectiblemente tanto el mundo técnico, el mundo práctico y el mundo emancipatorio se conectan todos, ese tipo, en el mundo de la vida cotidiana, digamos, ¿sí? Ese tipo, no es que yo soy técnico y voy a ser técnico permanentemente, o decir, tipo, yo estoy cultivando mi subjetividad y solo me mantengo en el mundo subjetivo sin conexión con otros, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente en la vida cotidiana, esos tres campos, es decir, tipo el campo objetivo, subjetivo, intersubjetivo, el campo de lo técnico, el campo del mundo de la vida, o es decir, tipo el mundo, ¿cómo es? Eh, eh, social, digamos, indefectiblemente, es decir, tipo, se va a relacionar y se va a ir mezclando, digamos, ¿sí? Entonces, es decir, esa complejidad comprende, digamos, esa relación o esa triada de los diferentes tipos de lenguaje, digamos. Y ahí cerramos, digamos, está muy explicado por encima esta teoría, digamos, de la teoría comunicativa de Arnold. Me queda poco tiempo. David Harvey, ahí le vamos a robar un poco de tiempo a Ivonne. David Harvey es un geógrafo, filósofo, crítico, digamos, del capitalismo. Él sí, o algunos
lo definen a él como neomarxista. Sin embargo, él se autopercibe, digamos, como crítico, digamos, de la realidad y de la construcción del capitalismo financiero, digamos. Una de sus obras más importantes, es decir, antes de pasar a Harvey, en Habermas, la obra más importante es la teoría de la acción comunicativa. ¿Sí? Es el nombre corto de un libro que es mucho más extenso, digamos, pero es el libro de Habermas. El libro de David Harvey es La condición de la posmodernidad, es uno de sus libros más importantes. Hay otros que los voy a subir, los tengo en PDF, los voy a subir al aula, al que lo quiera leer. En todos, digamos, él trata de manera crítica, digamos, a esta construcción del capitalismo internacional o de la globalización. Y justamente lo que habla son dos conceptos centrales. Uno es el de posmodernidad, que tiene que ver con la construcción a través de la destrucción permanente. Es decir, esto que es un trabalengua es una definición de él, digamos, ¿sí? Es decir, la posmodernidad parte de la construcción de pedazos productos de la destrucción permanente, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente él dice que cuando se construye la modernidad, esa modernidad se construye destrozando las bases anteriores a esta, digamos, ¿sí? Entonces la modernidad parte de la destrucción del mundo medieval, y ese mundo medieval tenía que ver con la concepción teocéntrica y pasa a ser una concepción antropocéntrica, de una concepción oscurantista a una concepción científica. Y dentro de esa construcción científica, es decir, se desarrollan las ciencias naturales, las ciencias sociales, y en el desarrollo de las ciencias sociales vuelve a destruir el sistema político monárquico. ¿Por qué? Porque ese sistema monárquico feudal fue destruido por un sistema monárquico moderno, que era el monarca absoluto, digamos, ¿sí? Pero a su vez ese monarca absoluto vuelve a ser destruido por un sistema, digamos, de régimen moderno de democracia, digamos. Y ese régimen moderno de democracia se conforma o se configura a través del presidencialismo o el parlamentarismo. Pero a su vez cada uno, ese tipo, dentro de eso, se van construyendo diversos sistemas de partidos. El partido de cartel o el partido, digamos, de los encumbrados, es decir, tipo, que tiene que ver, digamos, con un periodo de la vida política de todas las democracias en el mundo, tenía que ver con la concepción liberal de ese tipo del Estado, digamos, ¿sí? A esa concepción surgen, digamos, los partidos de masa. Los partidos de masa tienen que ver ya con las demandas sociales, y las demandas sociales surgen los derechos sociales, digamos, ¿sí? Y ahí aparecen las constituciones que reivindican el tema del trabajo, el tema de la justicia social, el tema de la sindicalización, la jornada limitada de trabajo. Entonces, permanentemente, en la modernidad se está destruyendo las bases de ese tipo, sobre las cuales se va construyendo algo nuevo, y ese tipo, y eso da la idea de justamente la construcción dialéctica del progreso, digamos, ¿sí? La bandera de Brasil que dice orden y progreso, es decir, significa, digamos, esa concepción del progreso permanente, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Harvey? Que hay un momento donde ese progreso permanente parece resquebrajarse y romperse nuevamente, pero no para construir ese tipo más progreso o más hacia adelante, sino, es decir, para construir la posmodernidad. Esa posmodernidad lo que hace es un pastiche permanente. Pastiche es un término que él utiliza seguido, digamos, en el sentido de que utiliza fragmentos de un montón de cosas para construir algo aparentemente nuevo, pero que en realidad está, es decir, roto y destruido, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, cada vez se va atomizando más esa destrucción de lo nuevo, digamos. Y lleva, digamos, como ejemplo, la construcción científica. La construcción científica, ese tipo, se fue desarrollando y cada vez se fue hiperperfeccionando más, ese tipo, el desarrollo científico, y esa hiperperfección del desarrollo científico lleva a que
la hiperespecialización en un tema haga que no se tenga en cuenta la relación con los otros temas. Por lo cual, es decir, tipo, la ciencia está, digamos, es decir, tipo, la ciencia postmoderna se construye de esa manera. El otro gran concepto que nos da Harvey, y ahí cierro, Ivonne, el tema de la acumulación de riqueza. La acumulación de riqueza en el sistema capitalista se produce a través de la acumulación por desposesión. Siempre, siempre que hay acumulación de riqueza, hay desposesión. ¿Qué es lo que hace ese tipo? La acumulación de riqueza en Europa, de la modernidad, se produce a través de la desposesión del oro y la plata de América, digamos, ¿sí? Entonces, para que haya un primer momento de acumulación capitalista, indefectiblemente siempre se requiere, es decir, para que haya acumulación tiene que haber desposesión. Para que haya centro, tiene que haber periferia, ¿sí? Para que haya ricos, tiene que haber pobres. Es la conclusión, digamos, del concepto que hace David Harvey en la construcción de centro-periferia, riqueza, pobreza, acumulación y desposesión. Bueno, cerramos ahí la clase y gracias, Ivonne, por tu tiempo. Cualquier duda que tengan me pueden dejar ahí escrito en el chat del aula y así tipo no me molesta el día ni la hora, es decir, tipo, siempre respondo.